Aviso importante. No poseo los derechos de los vídeos que reaccionó y solo lo hago para comentar un poco de lo que veo. Les agradecería que fueran a visitar sus canales. También me ayudarían siguiendo mis redes que están en la descripción y suscribiéndose a mi canal. A ver qué rollo con el iceberg de los peores errores humanos. Equivocarse y errar es algo muy común y humano, que cometemos de forma involuntaria casi todos los días. Sin embargo, dependiendo de la magnitud, podríamos arrastrar a terceros sin querer, lo que ocasionaría algo más que una simple equivocación o torpeza. Es por eso que me decidí por hacer este iceberg, en donde recopilamos muchos errores que se han cometido a lo largo de la historia y que han tenido consecuencias catastróficas para más de uno. Así que, una vez dicho esto, iniciemos. Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, una vez intentaron vender a su ese entonces pequeño motor de búsqueda al CEO de Excite, George Bell, por $1 millón, pero este rechazó, pese a que bajaron la oferta a $750.000. Hoy Google vale más de $400.000 millones y es la tercera empresa más rentable del mundo, sin duda, una decisión catastrófica vista desde un punto empresarial y tecnológico. ¿Se imaginan cómo hubiera sido Google hoy en día en manos de George Bell? Harry Potter. Exacto, o sea, yo no creo que hubieran hecho las mismas cosas como las hizo Google. A lo mejor y como fracasaban si la compraban, entonces yo creo que estuvo mejor que no la haya comprado. O sea, fue un error como, a lo mejor luego si tú lo ves a futuro del dinero, ¿no? Pero en cuestión de que hayan hecho las mismas cosas como ellos, yo creo que no. Es una franquicia literaria que ha movido muchos productos con su imagen a lo largo de los años. De esta saga, se ha sacado todo tipo de merch, desde películas, pasando por ropa, y hasta juguetes. Sin embargo, todo este éxito no habría sido posible sin la ayuda de la editorial londinense Bloomsbury Publishing, ya que fue la única editorial que aceptó, aunque con incertidumbre, la saga que ninguna otra editorial. Sí, según eso yo no querían, como las editoriales, tomar Harry Potter porque según eso creían que los niños no les iban a gustar esas Harry Potter. Por miedo a que no fuera comercialmente rentable, y que años más tarde sería conocida por el mundo entero. De no ser por ese miedo, otra editorial hubiera recibido muchos créditos y regalías que vendrían a futuro. Las marmotas son animales que, en su mayoría, viven en zonas montañosas de Eurasia y Norteamérica, y a la hora de que algunas fueron llevadas a Hawái por algunos agricultores para controlar la población de ratas, se les pasó el hecho de que las marmotas son diurnas y las ratas nocturnas, por lo que las pobres marmotas no fueron de mucha utilidad, creando sin querer, un hábitat de marmotas incluso más grande que el de ratas. Thomas Austin fue un colono inglés que decidió traer 24 conejos al país para la caza. Si bien en un principio fue alabado, lo cierto es que este hombre desconocía el grave error que estaba a punto de cometer, ya que por su culpa y desconocimiento provocó plagas de conejos en Australia, causando daños en los ecosistemas, exterminando especies autóctonas, y finalmente, acabando con la vegetación protegida. Hasta el día de hoy, miles de residentes privados junto con el gobierno buscan la manera de exterminar gran parte de la población de estos animales en Australia. La batalla de Caransebeş fue un incidente que habría tenido lugar durante la guerra austro-turca, el 17 o el 21 de septiembre de 1788. Lo que pasó aquí, es que el imperio austríaco se habría atacado a sí mismo, creyendo que estaban peleando contra las tropas otomanas, y de esa forma el imperio perdió alrededor de 10.000 soldados. Esta batalla, probablemente haya sido la más absurda y equivocada de todos los tiempos, debido a la incompetencia de las tropas austriacas.
Fue un artículo, mandado por los griegos hacia los troyanos, como supuesto regalo. Los troyanos aceptaron gustosos y abrieron las puertas del imperio para hacer pasar al caballo de madera, sin saber que en el interior se escondían los mejores guerreros para asaltar y atacar Troya. Entonces, durante la noche, los guerreros salieron del caballo para matar a distintos centinelas y hacerse con el control del campo, para luego abrir las puertas y permitir la entrada al ejército griego y completar la caída de Troya. The Beatles. Sí, eso fue muy XD porque, o sea, te estás peleando con alguien y te pide perdón con un caballo gigante. O sea, ¿quién pide perdón con un caballo gigante? Nadie. O a lo mejor ellos lo vieron como un trofeo, pero pues, qué tontos. Británica conformada por grandes músicos como Paul McCartney, George Harrison o John Lennon, antes de conocer la fama mundial, serían tan solo un pequeño grupo musical desconocido que viajaba de Liverpool a Londres, con la intención de probar suerte en una disquera de nombre Decca, en donde fueron rechazados por Mike Smith y Dick Rowe, que optaron por fichar a otra banda de nombre Brian Poole and the Tremolows. Y el resto, es historia que ya todos se la saben. Ambos ejecutivos pasarían a la historia como los hombres que rechazaron a los Beatles, aunque en el futuro se reconciliarían con la banda, y hasta George Harrison les propuso que ficharan a otro pequeño grupo de nombre, Rolling Stones, que recién estaba iniciando. Estos obedecieron y de esa forma enmendarían su error. La locura de Seward, así llamaron en su día a la compra de Alaska por parte del secretario de Estado, William Seward. El motivo de la venta era que Rusia no podía abastecer a más territorio por problemas con otros países y sus rutas marítimas, por lo que vieron conveniente vender Alaska. Grave error, porque solo fueron necesarias 2 décadas para que Estados Unidos se diera cuenta que entre sus ríos había gran cantidad de petróleo que se usó para financiar distintas obras en este y otros estados del país. Actualmente el territorio vale $15.000 millones, unas 150 veces más de lo que se pagó originalmente. La consagración de la primavera fue una obra teatral escrita y dirigida. Yo quería comentar un poquito algo del anterior de Alaska. Qué curioso, o sea, qué raro, ¿no? Cómo alguien puede comprar como un espacio muy extenso como lo es Alaska. O sea, es entre países, pues, pero no sé, imagínense de que haya alguien muy muy rico y no sé, decide comprar Chiapas, o sea, y que sí pueda comprarlo. Está raro. El director de orquesta ruso, Igor Fyodorovich. En la obra, se buscaba representar el paganismo en la antigua sociedad rusa, por medio del rapto y sacrificio de una doncella al inicio de la estación primaveral, la cual debería bailar hasta su muerte a fin de agradar a los dioses. La cosa es que, el día de su estreno, en Francia, ni bien se abrió el telón, y el público estaba abucheando el trabajo de Igor, hubieron peleas, gritos y empujones por montones. La razón es que la gran mayoría no consideraba la pieza un ballet como tal. Pese a todo el infortunio de esa vez, la obra siguió, y años más tarde sería considerada una de las cumbres de la cultura musical contemporánea, dejando ver que el error de apreciación del público fue inmenso. Julio César fue un político, militar y dictador romano que supo hacerse con el poder desde muy joven, apoyaba a los reformistas y tenía una personalidad bastante controvertida. Sin embargo, esto no duraría para siempre, puesto que, el 15 de marzo del año 44, sería asesinado por Bruto y Casio, con la intención de liberar a la República de Roma de su tiranía. Pero el atentado no cumpliría con las expectativas de Bruto y Casio, pues lejos de acabar con el sistema autocrático, provocó un enfrentamiento entre Marco Antonio y César Augusto que culminaría con la caída de la República Romana. El terraplanismo era una corriente de pensamiento que sostenía la idea de una tierra plana, en donde el Atlántico estaba habitado por monstruos tan grandes que podían devorar una nave, y es que, en base a esto, muchas prisiones de todo el mundo ataban en barco a los prisioneros, para que las aguas los dirigieran al acantilado por donde caerían al vacío. Afortunadamente esta creencia no duraría mucho, ya que sería desmentida por los viajes de Colón, Magallanes y Vasco da Gama.
A mediados del siglo XIX, se descubría una nueva planta de nombre Erythroxylon. Los científicos occidentales creían que era una planta con propiedades milagrosas, más equivocados no podían estar, porque acababan de descubrir la cocaína. Según los estudiosos, entre ellos Sigmund Freud, creían que la sustancia podía ser capaz de sanar, o por lo menos aliviar, ciertos males. Y esto llevó a la propaganda y a los médicos, a decir que era buen medicamento para los nervios, para combatir hábitos de alcohol, opio y morfina. Tuvieron que pasar muchos años antes de que se dieran cuenta que provocaba accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paros cardiorrespiratorios súbitos, y sobre todo, que era potencialmente peligrosa y adictiva en muchos aspectos. Igual creo que no sé dónde lo escuché, creo que era en Perú, que creo que les hacían como una cirugía de cráneo, que era que cuando le dolía la cabeza, le quitaban no sé si un pedazo de cerebro, de cráneo, y pues como anestesia usaban la cocaína, creo, En el siglo III a.C., Alejandría, era una ciudad egipcia que contaba hasta ese momento con una de las bibliotecas más grandes del mundo. La biblioteca albergaba las obras más importantes concebidas por el ingenio humano, alrededor de 900.000 manuscritos aproximadamente, por lo que su incendio y posterior devastación significó una catástrofe cultural de primer nivel. Nunca se supo quiénes fueron los autores de semejante atrocidad, pero a lo largo de los años se han echado culpabilidades por todo lado, aunque la teoría más aceptada es que un conquistador árabe habría sido el responsable del hecho. La invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba para intentar derrocar el régimen de Fidel Castro. Los exiliados apenas llegaban a 1.500 personas, y la operación para detener a Castro habría salido bien de no ser por un pequeño detalle: olvidaron la diferencia horaria entre Nicaragua y Cuba, perjudicando así la operación y cometiendo un error que pudo haberse evitado. La bomba atómica, antes de pertenecerle a la realidad, le pertenecía a la ciencia ficción, ya que el concepto como tal, se vio por primera vez en una novela de ciencia ficción, y fue adaptado rápidamente para contrarrestar los posibles peligros que representaban los artefactos de los nazis por aquella época. Los principales encargados de su desarrollo formalmente como armamento de uso nuclear fueron Einstein, Lee Szilard y Robert Oppenheimer. Luego de ver cómo fue usada y todas las muertes que causó, los científicos se arrepintieron de su creación, Oppenheimer renunciando a su puesto, y Einstein declarando: si hubiera sabido esto, me habría dedicado a la relojería, un devastador error, si se ve desde una perspectiva más humana. El accidente del transbordador Challenger, en 1986, es considerado la peor catástrofe de la carrera espacial. El mundo pudo contemplar cómo la nave se desintegraba en una retorcida nube. Hace rato hablaban de las cosas atómicas, Creo que su creador lo que quería hacer era energía, pero creo que lo contrataron como para hacer, pues al final, la bomba, creo, Creo que estoy mal, pero pues ahí si alguien sabe más, pónganlo en los comentarios. Poco después de despegar, muriendo sus 7 tripulantes al instante, dentro de ellos, una profesora, que se convertiría en la primera persona en ir al espacio sin ser astronauta e impartiría clases desde la nave. Esto ocurrió debido a la sobrecompresión de juntas de la nave, agravada por las frías temperaturas de ese día y de la noche anterior. Esto dio paso a los cuestionamientos y desconfianza hacia la NASA, teniendo esta última que postergar despegues hasta 1988. El Titanic fue el transatlántico británico más famoso del siglo pasado. Su construcción inició en 1909 y generó un furor increíble por su colosal tamaño y lo novedoso que resultaba para su tiempo. Pero como ya sabemos, la madrugada del 14 de abril de 1912, se hundiría a causa de un choque imprevisto, que no se supo avisar con tiempo. Aquella madrugada, así como se pudo haber evitado el estrepitoso choque, también se pudo haber evitado las muertes de miles de personas, de no ser porque no contaba con los barcos salvavidas suficientes, porque según los ingenieros y capitanes era insumergible.
El 2 de septiembre de 1666, ocurriría uno de los errores más garrafales en una de las urbes más grandes de Europa, Londres, así es, ya que un panadero de nombre Thomas Ferrin, sin percatarse, habría dejado el horno encendido, y las llamas del interior se irían expandiendo gracias a los vientos y ambiente caluroso que se estaba pasando, al punto de llegar a quemar toda la ciudad. Si bien, los incendios eran comunes en ese momento, nunca se pensó que el desastre llegaría a ser devastador por culpa de un descuido tan simple. En 1453, el ejército turco saqueó Constantinopla. Esta hazaña no fue tan difícil de realizar, puesto que, aunque hubo mucha preparación antes de hacer caer el imperio, las cosas serían más facilitadas por un descuido de una de las puertas principales de la ciudad que alguien olvidó cerrar. Sin duda, un error de grado imperdonable, que colapsó toda una era. El accidente de Chernóbil fue uno de los incidentes más mortíferos y contaminantes para el planeta y los que habitaban la zona. Esto ocurrió debido a un conjunto de errores, como un mal diseño de la central nuclear, falta de un recinto de contención, y como si no fuera suficiente, el hecho de que los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad necesarias, por lo que el combustible de uranio del reactor se recalentó y estalló. Como dato extra, el gobierno de ese tiempo trató de encubrir todas las alarmas lo más que se pudo, para que los demás países no se enteraran de lo sucedido, y así evitar un pánico global. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitó junto a su esposa la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia. Lo que ni él, ni su esposa, ni nadie tendría previsto, es que ocurriría uno de los errores con las mayores consecuencias de la historia. Ya que el archiduque viajaba por la ciudad en un auto descapotable, y sin previo aviso, unos atacantes le arrojaron una bomba que chocó con su brazo, cayendo al piso, e hiriendo a muchas personas, de entre ellas, el teniente coronel Erich von Merisi, persona que tendría un papel importante más adelante. Bueno, pasa que después de esto, el archiduque renunció a la idea de retirarse, por lo que solo alteró la agenda para una visita al hospital por medio de una ruta diferente. Por desgracia, nadie informó del cambio de ruta ya que esta función le pertenecía al coronel que fue hospitalizado hasta hace unos momentos. Cuando el error se quiso redimir, ya era demasiado tarde. La Primera Guerra Mundial había comenzado, sin que nadie lo supiera hasta ese momento. Si el cambio de ruta hubiera sido avisado con anticipación por otra persona, muy probablemente la historia sería otra. Henry Cadney fue un soldado británico que prestó servicio en la Primera Guerra Mundial. Y según dicen, el 28 de septiembre de 1918, en el pueblo francés de Marcoing, se habría encontrado con un soldado alemán completamente abatido al que le perdonó la vida. Este soldado tenía sueños de entrar a la escuela de artes de su país, y en general parecía un soldado corriente como cualquier otro. Cadney nunca se imaginaría que más tarde, se convertiría en uno de los tiranos más crueles de la historia, así es, Adolf Hitler. Si bien el suceso parece una serie de casualidades muy bien contadas, no hay certeza de que haya ocurrido realmente, porque las investigaciones históricas sugieren que muchos sucesos de ese día no tienen una correlación muy bien esclarecida. Los gorriones. Igual no creo, pero pues qué curioso está pues eso del ejemplo del efecto mariposa, ¿no? Que si lo hubieran matado, le hubieran pasado muchas cosas. Y creo, bueno, he escuchado que eso de las guerras ayudaron como que crear como tecnología. Y si no hubiera pasado, a lo mejor y no se hubiera creado esa tecnología. Entonces, en parte, no digo que esté bien que haya hecho Hitler, no, pero pues la guerra ayudó a avances tecnológicos que a lo mejor hubieran atrasado un poco los avances de la humanidad en ese entonces. Pequeños pajaritos muy corrientes adaptados al ambiente urbano de la ciudad, incluso no yendo muy lejos de donde te encuentres, seguro podrás ver o escuchar a alguno. Sin embargo, el líder chino Mao Zedong no pensaba lo mismo. Él creía que eran una de las peores plagas, ya que consumían mucho grano, unos 4,5 kilos al año según sus estimaciones. Por lo que en uno de sus discursos ordenó el exterminio masivo de estas pequeñas aves.
Por supuesto, ignorando las consecuencias que esto traería, como la proliferación de las langostas, que serían las responsables de una terrible plaga que causó millonarias pérdidas económicas en las cosechas y una terrible hambruna que cobró la vida de entre 16 y 30 millones de personas. Mao se daría cuenta de su error, sin embargo, los soviéticos lo ayudaron con la repoblación de gorriones, que llegaron a China en secreto para tapar la ignorancia del dictador. El error del año 2000, también conocido como Y2K, fue un error informático que se presentó con la llegada del nuevo milenio. El error surgía por un problema de codificación que causaba conflictos horarios con los ordenadores de la época, y debido a algunas limitantes de ingeniería, junto con la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año para el almacenamiento de fechas, los ordenadores eran incapaces de reconocer el año 2000. Este suceso, si bien no causó estragos tan grandes como se pensaba, sí causó ciertas falencias que complicaron las cosas en distintas partes del mundo, como, por ejemplo, en Onagawa, Japón, donde una alarma sonó en una planta de energía atómica 2 minutos después de la medianoche, o el cobro excesivo de una escuela de Pensilvania a sus estudiantes, por tener prestados los libros durante 100 años. ¿Se imaginan qué habría pasado si cosas como los suministros de energía o de transportes fallaran repentinamente? O si los transportes que funcionaban con ayuda informática dejaran de responder o perdieran todo tipo de señal, la falta de comunicación celular o el colapso de los servicios de emergencias. El mundo habría quedado reducido a ceros. Yo sí llegué a escuchar eso y sí me habían contado que empezaba a fallar como las computadoras, creo, en los supermercados, que sí hubo problema. E.T., el extraterrestre, fue una película dirigida por el director Steven Spielberg, quien la consideraba en sus propias palabras, un canto a la diferencia. Desde un inicio, el diseño del personaje fue aceptado por el equipo y los demás productores. Sin embargo, Mars, compañía fabricante de los conocidos M&M's, no pensaría lo mismo y diría que el pequeño extraterrestre espantaría a todas las audiencias, sobre todo a las más pequeñas, por lo que se negaron a promocionar sus dulces por medio del filme. Más tarde, pues terminarían arrepentidos, ya que Spielberg tuvo que usar Reese's Pieces, de la marca Hershey's. Marca que salió beneficiada después de que la película demostró ser un gran éxito en taquilla. Este es considerado el juego que casi devasta por completo a la industria de los videojuegos. Salió a la venta en 1982 de las manos de Atari, con el propósito de que se convirtiera en un éxito al igual que la película en que se basó. Sin embargo, estaba tan mal hecho en distintos aspectos, que vendió mucho menos de lo que se esperaba, dejando en crisis a esta forma de entretenimiento que recién se estaba iniciando. Según la leyenda, muchas copias están bajo tierra en Eso es lo que iba a mencionar. Según yo tengo entendido, no sé si fue toda la serie de consolas de Atari, no recuerdo qué, pero, o sea, bastantes discos están enterrados en el desierto, en Estados Unidos. Nuevo México. Así que, se podría decir que estuvimos muy cerca de perder una industria completa. La peste negra, o bubónica, fue una infección bacteriana que acabó con gran parte de Europa, debido a sus altas tasas de mortalidad. En el siglo XIV, el virus se expandió tan rápido por medio de los ratones que cada vez eran más comunes por la falta de gatos, debido a que la Iglesia Católica los exterminaba por considerarlos entidades malignas como demonios o brujas. De no ser por esa creencia, quién sabe, y las cifras no habrían sido tan colosalmente grandes. Esto diríamos, si los hechos hubieran ocurrido tal cual, pero la historia es tan solo un mito, y es muy fácil de desmentir, ya que, el papa de ese entonces, Gregorio IX, acusado de exterminar a los gatos, vivió un siglo antes de que la peste ocurriera, de 1145 a 1241 para ser más exactos. Y la peste bubónica tuvo su clímax entre los años 1347 y 1353, es decir, un siglo después de su muerte, como ya dijimos. Y bueno, gracias. Ok, igual eso fue como en Europa, ¿no? Tengo entendido que eso pasaba porque en Europa eran como que muy cochinos, lo de la peste. Creo que ni siquiera tenían como drenaje o no estaba tan bueno, pero igual vivían como que entre las ratas y toda la basura, entonces
No creo que tenga tanto, o sea, sí tiene algo que ver los gatos, pero no creo que tanto. Pero pues ya hasta aquí llegó el final de este iceberg que fue de los peores errores humanos. Creí que iba a estar más turbio, pero está tranquilón. Pero bueno, ahí si quieren ver los demás icebergs de mi compita, vayan al link que está en la descripción. Suscríbanse. Y tenemos, nada, no sé si es patrocinador o promoción, pero pues tengo un link de Mercado Pago que si lo usas te regalan 100 pesitos, es por si lo quieres usar.